existe la forma legal de obligar a la empresa, llámese desarrolladora, a cumplir con su contrato. Muchas desarrolladoras lo que hacen es financiarse con el mismo dinero de los inversionistas hasta que llega un punto en el que o hacen mal sus corridas financieras o no tienen la captación de clientes esperada, y es cuando empiezan ya a incumplir con las obligaciones que tienen para 2026 es un año en donde pueden ocurrir dos cosas: que te entreguen los proyectos inmobiliarios que te prometieron, o que te vayas a juicio por incumplimiento de contrato. Y todo esto tiene una forma correcta de hacerse. No solamente es publicar, me estafaron, me engañaron, sino que para que pueda tu patrimonio estar a salvo y poder recuperar todo lo que ya invertiste, se tiene que seguir un proceso. Tú sabes que en este canal que nosotros buscamos no solamente mostrarte opciones seguras en las cuales puedas invertir, sino también mostrarte el camino de qué es lo que tienes que hacer en caso de que un desarrollador inmobiliario incumpla aquí en Yucatán. Y para eso trajimos nuevamente a uno de nuestros aliados que no solamente tiene experiencia, sino que está llevando activamente varios casos de incumplimiento. Te quiero decir algo. En este episodio no vamos a decir nombres porque no es la finalidad del episodio, y sí vamos a buscar darte todo el caminito para que puedas tú actuar en caso de que estés viviendo algo similar. En este caso, al final te voy a decir dónde vas a poder contactar, dónde vas a poder contactar a nuestro aliado y qué vas a poder hacer. Bienvenido, amigo, una vez más. Por favor, démosle un fuerte aplauso virtual al abogado Pablo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Encantado Jerry. de tenerte nuevamente acá. Gracias por la invitación a este tercer podcast, la invitación para ayudar a los inversionistas que confían en ti. Oye, y sobre todo, creo que una de las cosas que me gusta, como acabo de platicar en el intro, al final, pues abogados, habemos muchos. Y en el tema de la experiencia respecto a hacer algo, ahora sí que no conozco a muchos y no es por hacerte la barba, pero la realidad es que, pues al final, desde que grabamos aquel primer episodio, has llevado casos anteriormente también. Y creo que también esa es una de las cosas importantes, que no vamos a experimentar o que no vas a experimentar y que hemos aprendido. Pero me gustaría que nos pudieras platicar, para aquellos que no te conocen, para aquellos que primera vez que llegan al episodio, quién eres, cuál es tu expertise, qué es lo que has estado haciendo, y sobre todo también en este tema inmobiliario. Claro que sí, Jerry. Mira, yo entré a estudiar en el 2007 y desde ese momento empecé a trabajar primero en un despacho que veía puro de litigio en materia civil, mercantil y familiar. Y entonces desde ese momento empecé yo pues mi experiencia laboral, la cual ejerzo de manera independiente desde hace ya muchos años. Y ha coincidido que últimamente he tenido muchísimos asuntos en materia de incumplimiento de contratos, precisamente en contra de desarrolladoras que incumplen su obligación en los contratos celebrados con los inversionistas, y yo demando la rescisión de dichos contratos o su cumplimiento en caso de ser procedente ante los juzgados acá en Yucatán. Que cabe señalar, inversionista, para que te des una idea, cuando entramos a la carrera de Derecho, que siguen siendo 5 años de estudio, desde el primer año tú puedes entrar como pasante a algún despacho, alguna notaría. No muchos lo hacen, a veces a lo mejor en la UADY cuando nos quedamos, digo, no sé si sigue siendo así, pero los 3 primeros años estaban en la mañana, los últimos años estaban en la tarde. Entonces, cuando migrabas a la tarde, pues de alguna manera como que podías trabajar en la mañana, pero hay otras personas que desde el primer año se pusieron a trabajar. Sí. La realidad es que mi historia fue diferente, porque yo hasta tercer año, tercero o cuarto, es que me meto a notaría pública y es donde tuve contacto, no en el tema del litigio, pero sí recuerdo que al final, digo, porque, a ver, el abogado Pablo es un año mayor en generación que yo. Sin embargo, yo estaba metido en la grilla estudiantil, entonces yo conocía a varias personas más grandes que yo y pues todos estaban trabajando, ¿eh? Y al final, creo que desde el inicio
desde la carrera hasta el día de hoy te has centrado, vamos a llamarla así, por el área del litigio, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Mi labor empieza en cuando ya hay una contingencia entre dos partes en un contrato. Ahora sí que mi función es defender A a la quien te persona contrate. a quien me contrate. Recientemente he visto a puro inversionista que no le han cumplido los contratos, sobre todo derivado de una burbuja inmobiliaria que ahorita ya las inmobiliarias y las constructoras están, algunas muy específicas, están incumpliendo, inclusive desapareciendo con la inversión de los clientes. Que sobre ahí me gustaría ir empezando. Desde tu experiencia como abogado litigante, bueno, también para a lo mejor un pasito atrás, cuando hablamos de litigio, en palabras sencillas, ¿cómo pudieras explicárselo a las personas? ¿Qué significa litigar? En términos coloquiales, es un pleito entre dos partes que tienen pretensiones distintas. La pretensión de los inversionistas sería que les cumplan su contrato que firmaron y pues de la inmobiliaria, pues batallar nuestra pretensión, ¿no? Digo que al final no ha ocurrido, yo creo, pero también a lo mejor alguna inmobiliaria. Es que a las inmobiliarias a veces se les hace más fácil que si incumpliste en algún pago, rescindir tu contrato y volver a vender el terreno en vez de entrar a un litigio. Sí. Exactamente, y en algunas ocasiones a las inmobiliarias les conviene, sobre todo si fueron contratos con un cumplimiento a 2 o a 3 o inclusive a 4 años, inclusive hay inmobiliarias que les conviene rescindir el contrato, en casos excepcionales devolverte el dinero y vender el terreno Más o caro. la propiedad más caro ya al momento. Y en este tipo de situaciones, si se llegasen a presentar, existe la forma legal de obligar a la empresa, llámese desarrolladora, a cumplir con su contrato y otorgarte la escritura a través del litigio. Que por eso es importante inversionista y por eso, por lo menos en lo personal, siempre les menciono que lo más importante tiene que ver con la seguridad jurídica, porque al final el contrato es a lo mejor aquello que no queremos utilizar, pero que, o sea, lo tenemos ahí guardado. Es como, siento que es como el testamento. Es algo que no quieres utilizar, pero algún día lo vas a utilizar y para cuando quieras utilizarlo, mientras mejor esté hecho ese contrato, más fácil va a ser para el abogado litigante poder llevar a cabo el litigio. Estoy bien, ¿verdad? Sí. Ahora, dentro de tu experiencia como abogado litigante, ¿cuáles son los problemas inmobiliarios más comunes que pudieras, en tu experiencia hoy, que veas que llegan a los tribunales acá en México? En la falta de cumplimiento de los contratos. Hay muchas inmobiliarias que su forma de trabajo, su forma de financiamiento es, empiezan a vender propiedades o departamentos o terrenos que aún no están legalmente divididos, los empiezan a vender con la expectativa de eventualmente o terminar de construir u obtener el oficio de división y dividirlo física y sobre todo legalmente, que es lo importante. Entonces, muchas desarrolladoras lo que hacen es financiarse con el mismo dinero de los inversionistas hasta que llega un punto en el que o hacen mal sus corridas financieras o no tienen la captación de clientes esperada y es cuando empiezan ya a incumplir con las obligaciones que tienen para con sus inversionistas y compradores. Justo ayer hablaba con un desarrollador y una de las cosas interesantes que mencionaba, que él cuando empieza algún desarrollo inmobiliario, lo hace primero desde el Excel, porque creo que en este FOMO, en este estar de moda, en esta venta de terrenos, casas, departamentos aquí en Yucatán, pues salen, digamos, a la luz algunos novatos o algunas personas. A ver, respeto mucho el tema de desarrollo inmobiliario, pero hay mucho, a lo mejor, asesor o no asesor que dice, ah, pues tengo una lanita y mi amigo tiene un terreno y vamos a desarrollarlo. Y muchas veces no hacen esos números porque también el desarrollo inmobiliario tiene que ver con un negocio financiero Sí. y se terminan estancando, se terminan cayendo en incumplimientos y creo que ahí lo que ocurre muchas veces es, oye, a lo mejor porque algo que mencionas, yo en lo personal, y por eso traigo también aliados que podemos discrepar en algunas cosas, considero que el financiarse del dinero de los inversionistas
no siempre es malo, siempre y cuando tengas, pues ahora sí que tus números bien y sepas administrar el dinero. Porque un desarrollador podría acudir a créditos fuentes que te los den un banco, pero al final hay algunos que a lo mejor dicen, oye, pues de la preventa, de la parte del inversionista, de lo que nos está dando, ya sabemos cómo vamos a ir cumpliendo. A mí me tocó el caso de una desarrolladora que comercializamos terrenos, que lo que hace, digo, tengo los dos casos. Una, lo que hace es años antes de desarrollar el terreno, se hace dueño de la tierra. De hecho, en un porcentaje muy pequeño, entré a una compra de un terreno hace como 2 o 3 años en Valladolid. La desarrolladora todavía no ha sacado, no es la que tenemos, no ha sacado todavía el desarrollo, pero ya lo terminamos de pagar. Entonces, al final, eso a mí me da tranquilidad porque dices, bueno, por lo menos ya es dueño de la tierra y va a empezar el negocio inmobiliario. Y por el otro lado, hay otras que empiezan a hacer aportaciones, que es como de, ok, me aportaste la tierra, yo comercializo, te lo voy pagando y van con el tema de la venta y de acuerdo a la venta o a la preventa que se hace, te van pagando la tierra, viendo dónde van a meter el dinero para poder construir y pues hay otras que hacen mal sus números. Entonces, yo creo que también al final del día, todo eso se los digo porque se parte mucho desde la parte jurídica, lo que mencionabas. Pues sí hay una gran diferencia y la verdad es que a mí se me hace sorprendente ver hoy en 2026, en el caso de terrenos, desarrollos de terrenos que todavía no están divididos y los están vendiendo. Pero también es una realidad que sigue habiendo gente que los está comprando. O sea, me ha tocado, no voy a decir nombres obviamente, pero por ejemplo, me ha tocado que me han llegado clientes españoles en un lugar aquí en Yucatán, están vendiendo un desarrollo. Y es muy interesante porque el mercado de ese desarrollador o de esa persona que está vendiendo terrenos son europeos, son españoles. Y no está dividido. Aparte que les muestro unos números que no van con la realidad. Sí. No está dividido el terreno, hay muchos vicios en el contrato. Entonces, esos terrenos, sin cumplir el desarrollador, nos vamos a meter en problemas en el litigio. Ahora, en estos casos que te llegan, normalmente se trata, bueno, que me gustaría, ¿es lo mismo fraude a incumplimiento o qué diferencia podría haber entre uno y otro? Acabo de crear el grupo privado de WhatsApp, donde te vas a poder unir y estar recibiendo alerta de promociones, flashes, información de lo que está ocurriendo aquí en el estado de Yucatán y uno que otro hack para poder invertir de forma segura. Aquí en el WhatsApp es donde hablamos de cosas directas que incluso no salen en los videos de YouTube ni en mis redes sociales. Si quieres formar parte de este exclusivo grupo en donde tu número es privado, en la descripción y abajo en el comentario fijado está el enlace. Revisa grupo privado de WhatsApp, le das clic. Es una diferencia abismal, ¿ok? De fraude estamos hablando de un tipo penal, o sea, de un delito. Y en incumplimiento nos encontramos ante un incumplimiento de un contrato, ¿ok? Hay que hacer esa clara diferenciación porque mucha gente de forma coloquial se refiere a que fue víctima de un fraude, ¿ok? En la mayoría de los casos no es así. Un fraude, y ahora sí que se configura desde el inicio cuando existe una voluntad de la parte, en este caso vendedora, del desarrollador, de inducir a la parte compradora a un engaño en algo que nunca fue viable que exista, ¿ok? En caso de incumplimiento de contratos, pues puede ser que haya habido una mala planeación financiera, que los trámites administrativos a cargo de la parte vendedora se hayan entorpecido, pueden ser distintos factores, ¿no? Pero sí, una cosa es fraude, que es materia penal, lo cual excepcionalmente, no es la regla, sino excepcionalmente se podría configurar en un tema inmobiliario, pero la norma es que siempre sea una demanda mercantil por el incumplimiento del contrato. ¿Qué es lo que más, o sea, qué es lo que más te ha llegado? ¿El tema de un fraude inmobiliario o el tema de incumplimientos de contrato? Es el tema del incumplimiento de contrato. Por lo general, las desarrolladoras comienzan a construir los complejos o
las propiedades que prometen en venta y ocurre alguna situación, ya sea que no existe, que no les expiden un oficio de división o que a lo mejor tardaron o demoraron mucho en empezar a construir las propiedades y ya los precios de la construcción pues suben cada vez más y ya entran en una bola de nieve que ya llega un punto en el que no tiene en el que no para, ¿no? Y empiezan ya a desencadenarse el incumplimiento. La materia de fraude como tal no me ha tocado ver, no me ha tocado que me consulten respecto de fraudes como tal, porque ya estaríamos hablando de un grupo de personas, inclusive a lo mejor de delincuencia organizada, porque ya implicaría que un grupo de personas se junta con el objeto de delinquir y crear una falsa expectativa de los compradores de venderles desarrollos que o no están a nombre de la desarrolladora o que desde el inicio no tienen la mínima viabilidad de venderse y comercializarse con el único ánimo de obtener un lucro para ellos en detrimento del patrimonio de los compradores. Sí, no, y al final creo que también el tema, o sea, a ver, en las redes sociales, en las portadas de los negocios, o sea, en la portada de las revistas, en las portadas del Facebook, vas a ver mucho a lo mejor que se llame fraude, pero siento que al final es mucho más para el tema de clickbait, o sea, o supuesto. Me encanta porque al final, y a ver, yo lo he utilizado, al final es supuesto fraude, pero porque a lo mejor a veces nosotros desde la ignorancia de la ley, pues podemos llamar, oye, no me están entregando, me hicieron un fraude. Entonces, sí saber distinguir entre lo que es un fraude y lo que es un incumplimiento de contrato, que muchas veces a lo mejor lo que va a ocurrir, porque es una realidad, va a ocurrir con muchos, es un incumplimiento de contrato. Sí. Y ahí también me gustaría que nos puedas platicar de todo lo que has vivido, de la experiencia que ya has tenido. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que comete a lo mejor una persona que compra, un inversionista, antes de firmar un contrato de compra de un terreno, de un inmueble, casa, departamento? No asesorarse legalmente. Desafortunadamente, desde hace 2 años que empecé a llevar litigios en contra de una desarrolladora que ha tenido muchos escándalos recientemente, me he encontrado que lo constante es que las personas no se asesoren legalmente antes de celebrar esos contratos o que inclusive ni siquiera conocen a la desarrolladora o el desarrollo en sí que van a comprar. Entonces, acá estamos ante una primera problemática que no tienen la asesoría legal, ya sea porque no lo consideraron o porque decidieron no pagar la asesoría legal, lo cual es algo muy grave porque a final de cuentas estás invirtiendo gran parte de tus recursos en obtener un patrimonio que a la postre pueden no entregarte y te vas a quedar sin tu propiedad y sin tu recurso. No, y al final me ha tocado escuchar lamentablemente que a veces hay gente que tiene que recurrir a, ay, qué bueno que no fue mucho, o ay, qué bueno que fue tanta cantidad. Y la verdad es que, a ver, no digo que todos tengan que ser así, pero la finalidad sí siempre es un plus muchas veces. En mi caso, a mí me ayuda mucho ser abogado y también ser asesor inmobiliario. Pero, por ejemplo, yo no le hago el tema del litigante porque a eso no le meto, para eso están los expertos. Y a veces incluso, bueno, nos ha tocado que creo que hay gente que cuando de anteriores episodios, que voy a buscar ponerlos al final de este episodio, yo les digo, a ver, el abogado Pablo no te va a contestar 24/7, tiene horarios de trabajo bien establecidos y eso es algo que me gusta. Yo soy diferente, pero también cobra una asesoría para poder conocer tu caso y para poder también ya darte una respuesta. Y hay gente que te ha dicho cuánto vale y no ha regresado, ¿cierto? Sí, me encuentro de todo. Hay gente que a la primera asesoría decide confiar en uno, confiar en mí como parte de tu equipo, y hay gente que toma la asesoría y no me vuelve a contactar, o hay gente que le informo de la asesoría y no me vuelve a contactar, ¿no? Que al final del día, lo que estamos viendo acá, este capítulo es un capítulo que debemos de escuchar, pero ojalá, y no es en mala onda, pero ojalá no tengamos que ver al abogado Pablo, porque eso se va a significar que nos cumplieron con el desarrollo. No lo digo desde una mala, sino, pero también que sepas que todavía esta semana tuve también una reunión con un inversionista
y una desarrolladora en donde le decía, mira, pues a la inversionista yo le voy a mostrar el caminito de cómo agarrar y ejecutar el contrato de incumplimiento en el tema de las fechas. Pero acá pasa algo muy interesante también desde la parte legal. Vamos a suponer que firmamos un contrato y creo que sucedió con algunos casos que ya has estado viendo. Firmas un contrato que te dice a lo mejor, oye, para 2029 te van a entregar casas, departamentos, terrenos, lo que fuera. Pero a lo mejor tú ya desde 2026, tú ya sabes que no van a cumplir. ¿Qué hago en esos casos? ¿Puedo ya acudir? No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Puedo ya acudir contigo porque ya me lo dijeron? ¿Tengo que esperar a que ocurra el incumplimiento? ¿Tengo que seguir pagando? Eso ya lo vivimos con otra. Digo, te puse un ejemplo ahorita. Pero ¿qué ocurre en estos casos? En esos casos hay que seguir cumpliendo, ¿ok? En caso ya de llegar a un litigio, nosotros tenemos que acreditar varios elementos de la acción que estamos promoviendo, que es la existencia y la exigibilidad de la obligación, ¿ok? La existencia y la exigibilidad de la obligación se acredita a través del contrato, porque ya está de forma escrita la voluntad de ambas partes de someterse y obligarse a los términos, ¿ok? Otra de las cosas que hay que acreditar es nuestro cumplimiento, ¿ok? El cumplimiento del inversionista, porque no se puede demandar el incumplimiento de la otra parte si uno es incumplido, ¿ok? Y para ese tipo de contratos, la fecha de cumplimiento de la desarrolladora va a ser hasta el 2029. Si nosotros de oídas nos enteramos que ya están en fraude, desafortunadamente ellos no van a incurrir en incumplimiento hasta que llegue la fecha estipulada en el contrato y nosotros sí tenemos la obligación de seguir cumpliendo. Entonces, en este caso, no puedo empezar hasta... A ver, y obviamente hay cosas que ya me sé la respuesta, ¿eh? Inversionista, para que no lo digas, bendito Jerry, no se las sabe, pero prefiero que él las diga. Entonces, o sea, no puedo empezar nada hasta que llegue la fecha de incumplimiento, ¿no? Exactamente, porque legalmente, aunque materialmente sea imposible y falten un mes para que construyan una casa y sea probablemente materialmente imposible que en un mes se hagan una casa, legalmente no ha llegado el incumplimiento. Acá más que algo de litigio, lo que se recomienda es que antes de firmar un contrato se investigue la seriedad de la inmobiliaria que está vendiendo los desarrollos y conocer su capacidad de desarrollar y llevar a cabo su obligación. El problema, sobre todo, yo creo que es cuando son nuevas. O sea, Sí. porque al final del día dices, oye, te quieres voltear a ver la experiencia, a lo mejor todavía no ha hecho algo grande, por así decirlo. Sí. Entonces, yo creo que ahí también a lo mejor podríamos revisar el tema legal, como volvemos a lo mismo. Oye, a lo mejor ciertas partes, que te lo voy a preguntar para que no nos adelantemos. Pero en esta parte que acabas de mencionar, quiero ponerte este supuesto. Digo, yo porque vendo terrenos en su mayoría y probablemente en el tema de departamentos y casas sea diferente, porque quiero hacer un poquito de contexto. En el tema legal, el tema del terreno sí se debe de dividir antes de vender, aunque sea una preventa, puede que vayas en puro monte, pero tiene que estar dividido de acuerdo a la ley. En el tema de los departamentos y casa, yo tengo entendido que es hasta que terminan el tema de la construcción, es que generan el régimen en condominio, pueden hacer como esas cosas. Entonces, hago esta acotación porque cambia un poquito si es una casa o un departamento a que si es un terreno. Pero supongamos que compré un terreno, firmé un contrato y la desarrolladora no me cumple. Ahora sí, digo, debes de poner atención desde el principio, pero pues saca pluma y papel, inversionista. ¿Cuál es el primer paso legal que debería dar el inversionista? Además de paso. Primero, como bien dices, contratar a un abogado especializado en materia mercantil, ¿ok? Porque últimamente hemos escuchado que requieren asesoría de otros abogados que no es su área de trabajo, el área mercantil. A final de cuentas, todos somos abogados, pero tenemos especialidades distintas, así como hay muchos doctores y si tienes algún problema
en los ojos, vas con un oculista, o un problema en el corazón, vas con un cardiólogo. A final de cuentas, todos son doctores, pero cada uno tiene su especialidad. Y creo, si me lo permites, que el mal de muchos de los colegas abogados, y esto con el peligro de que me lleve el odio de ellos a la bolsa, es que hay mucho todólogo. O Sí, sea, tú preguntas, creo que hay grupos de Facebook en Yucatán, de abogados de Yucatán, oigan, busco tal cosa, yo, y luego pones otra diferente y ves que están repitiendo y dices, oye, ¿cuántas materias ves? Y a ver, no está mal que vean varias materias, pero por lo menos que nos, al final digo, por ejemplo, a lo mejor tú tienes gente que te apoya en ciertas áreas, sí. pero tú dominas estas otras y a lo mejor no le vas a jugar porque a ver, es tu patrimonio, me explico. Entonces, al final, sí, por lo menos, así como yo soy asesor inmobiliario, no te digo vendo de todo, porque la realidad no, me especializo. Creo que también sí vale la pena ir con un especialista y no con el primer letrero de abogado, ¿me explico? Sí, sí, Sí. digo, estamos hablando de ese tipo de contratos celebrados conmigo inmobiliarios, estamos hablando de un tema mercantil, no es un tema ni civil ni penal, hay mucha confusión que se cree que es un tema penal y a través de denuncias ante la fiscalía se va a llegar a algo cuando la realidad es que no, es un tema completamente mercantil porque las desarrolladoras son personas morales, empresas en cuyo objeto social está la especulación comercial, o sea, obtener un lucro mediante la venta de bienes inmuebles, llámese casas, departamentos o terrenos. Entonces, esto lo hace un tema completamente mercantil. Si fuera una persona física la que, digo, se me ocurre que también le pueda servir a esto, si fuera una persona física la que me vendió y ahorita está en incumplimiento el contrato, ¿también sería bajo la vía mercantil? ¿O No, ya cambia por completo? allá cambiamos, allá sería la vía civil, porque por ejemplo, si yo te vendo mi casa a ti, pues yo soy un abogado y me dedico a litigar. Y pues te vendí mi casa no como parte de mi actividad profesional, sino porque vendí mi casa y ya es un tema entre dos personas físicas, entre civiles, ¿ok? Por eso la diferencia con las inmobiliarias, porque en el objeto social de las inmobiliarias, desarrolladoras, constructoras, está, entre otros, la especulación comercial. Por eso ya estamos ante un ente de comercio, una persona dedicada a la actividad comercial y una persona física. Entonces, esto ya lo vuelve un juicio mercantil. Cuando el abogado no es un especialista en materia mercantil, se puede ir con la finta e iniciar un juicio ordinario civil, porque me ha tocado de todos los juicios que tengo en contra de 3 desarrolladoras que tú conocerás, eh, Pero tú no. me ha tocado ver expedientes que se presentan ante juzgados civiles acá en Mérida, acá en Yucatán, pidiendo la rescisión del contrato. Entonces ya nos encontramos con un juicio ordinario civil que hasta que dicten sentencia en aproximadamente 3 años, va a condenar el juez en sentencia que la vía ordinaria civil no es la procedente. Entonces va a ser un punto en el que el inversionista, después de llevar un procedimiento de 2, 3 o 4 años, cuando menos, de haber invertido el tiempo y haber invertido en la asesoría legal de un abogado, en ese punto su juicio no va a haber servido para nada y en Porque ese tiene que ser en otra punto vía. va a tener que contratar al abogado mercantil para iniciar un juicio oral mercantil y en ese punto iniciar su proceso de recuperación de inversión, tomando en consideración si ya después de ese tiempo que se ventiló el juicio ordinario civil y tienes que empezar el que es cuando termines el mercantil a ver si la empresa sigue existiendo, sigue estando localizable, tiene bienes de donde nos podemos cobrar para recuperar la inversión. Entonces, por eso, desde un inicio, es importante acudir con el especialista. Sí, sobre todo porque aquí el tiempo apremia inversionista, porque al final, mientras más tardemos en ir con un abogado, una de las cosas que hemos visto, o sea, que sucede, que a ver, es muy respetable, pero a mí me gusta también darte la parte legal, que muchas veces a lo mejor quieren hacer cuestiones mediáticas. Y no digo que no sirvan, yo creo que apoyan siempre y cuando haya algo legalmente, o sea, haya un juicio, haya algo, un litigio, pero si solamente, que también va a ser una de las preguntas que te voy a hacer, pero creo que de los primeros pasos que deberíamos de dar es acudir con el abogado
Obviamente con el abogado Pablo van a poder acudir, pero me refiero a que acudan con su abogado y que sea de preferencia que tenga una especialidad en el área mercantil, en el caso de que sea con una desarrolladora, ¿no? O sea, pero que Exactamente. acudan con un abogado, no que acudan a lo mejor a un reportero. Digo, no es porque esté mal, eso a lo mejor hasta el abogado te dice, igual y podemos hacer esto en alguna herramienta para poder meter un poco más de turbo a algo, ¿no? Pero no es algo indispensable, tal vez. Yo no lo hago. El buen litigio no necesita ruido en redes sociales. Ahora, ¿qué documentos son indispensables para poder defenderse de manera legal en un caso así? O sea, para que sepa la persona que va a ir a una asesoría contigo con su abogado de confianza, ¿qué documentos debe tener a la mano? Los dos documentos fundamentales que se necesitan, los dos documentos básicos que se necesitan es el contrato original con la firma autógrafa, o sea, puesta de puño y letra, o bien usando algún medio electrónico reconocido en el Código de Comercio que te guarde la cadena de custodia de la firma, llámese DocuSign o software de ese estilo que tiene una cadena con el antecedente, inclusive algunos los datos biométricos de los firmantes, ¿ok? Que eso era lo que te iba a decir. Acá quiero dividirlo en dos puntos. Uno, pues obviamente si nos dices firma autógrafa, a lo mejor hay muchos inversionistas que te va a decir, Dios mío, en el problema que estoy metido porque yo no fui a firmar. Porque de alguna manera, algunas desarrolladoras, bueno, voy a hablar por las mías, pero yo creo que hay varias, que si sale una firma, de hecho yo los contratos que tengo, a pesar de que vivo acá en Mérida, algunos los firmo presencial cuando voy a grabar un video, pero los otros es como, dámelo, pásamelo ya de una vez. Y está la firma, vamos a llamar digital, pero lo hago a través de una plataforma. Sí. Que yo entiendo que las plataformas, y no es promoción de ninguna, pero que si DocuSign, que si, ¿cuál otra me ha tocado? Sentinela, que incluso en algunas, en la fotografía te tienes que tomar. Ese tipo de plataformas, de alguna manera, o sea, estoy protegido de haber firmado no sé si me estoy explicando. Sí, sí te estás Ok, explicando y o al sea, sí voy a 100%. sí voy a poder de alguna manera darte el contrato y que lo litiguemos y que el juez no me vaya a decir, esto no sirve. No, 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 no va a ocurrir eso porque precisamente esas plataformas al final de la firma tiene pues la cadena de dónde viene esa firma, tiene tiene datos biométricos y de identificación de ambas partes. ¿Qué tipo de documentos no tienen validez? Por ejemplo, Que en un PDF tú firmes nada más. exactamente, en un PDF que a lo mejor con Paint o con algún software hagas tu firma, eso no tiene validez, pues porque cualquier persona podría editar fácilmente ese documento y cambiar lo que quieran. Que de hecho muchas, o sea, tengo un par de desarrolladoras que a veces, o sea, a los creadores de experiencia a veces de eso porque obviamente necesitamos que le pedimos al cliente, oye cliente, pues ya te llegó un correo, un enlace. Y por eso creo que también para que entiendas desde la parte del litigio, porque es correcto esa parte. Le llega un enlace a él que nosotros no podemos ver. Entra, firma. Y en ocasiones nos ha tocado, ¿sabes qué? Se va para atrás la firma. ¿Por qué? Porque de la identificación que me mandaste no se parece. Entonces al final también resguardan esa parte Sí, para que pues no luego, incluso hasta la misma desarrolladora pudiera, no, pues no fue él. O sea, están haciendo bien su chamba en esa parte. sí. Sí, ahora, el otro lado, comprobantes de pago. Yo recuerdo que en un episodio nos compartiste, yo por eso ahorita cuando me mandan los comprobantes de pago las desarrolladoras digo, ah, sí, gracias, pero yo guardo mis comprobantes. Hay dos tipos de comprobantes que al final del día, y aquí no es para que te vayas a alterar también, inversionista. O sea, al final la desarrolladora te emite un comprobante. Firmado, ya está, toma. El encargado de tesorería o lo que fuera. Sí. Pero mis transferencias, mis depósitos, esos valen. Sí, esos son los que valen. Y esos son los documentos junto al contrato indispensables que necesitamos para acreditar que nosotros sí cumplimos con nuestra obligación. Entonces, es muy importante que desde el inicio tengamos en un archivo comprobantes de pago, llámese recibos, si Aunque son- sean fotos, ¿verdad? Porque aunque a sean lo mejor a mí fotos. me ha tocado dar en efectivo dentro de lo permitido legalmente, por si alguien del SAT me está viendo, pero voy al banco y me dan esa hojita que pasan 2 meses, ya se borró. Sí,
pero yo le tomo captura y los guardo. Con eso Exactamente. sirve, ¿no? Sí, funcionan los tickets de depósito, los recibos firmados por personas facultadas de la inmobiliaria para recibir pagos y los más seguros y que nos van a servir al 100% son estados de cuenta bancarios, ¿ok? Porque en esos estados de cuenta bancarios tenemos la información de la fecha, monto y la cuenta a la cual fueron a dar esos pagos. Entonces, en un caso de incumplimiento de la inmobiliaria, nosotros solicitamos nuestros estados de cuenta bancarios y allá tenemos cómo acreditar que nosotros sí cumplimos con nuestra obligación. Independientemente de esos estados de cuenta bancarios, yo descargo los comprobantes de transferencia del Banco de México, los llamados SPEI, los comprobantes electrónicos de pago, para acreditar de dónde salió el dinero y a la cuenta de quién fue O a sea, lo pagar que es y los el montos. CEP, ¿no? Exacto. Que luego hay por ejemplo, recientemente hay una desarrolladora que adquirí un terreno el año pasado, que le mandé mi transferencia. El CEP, le mando el CEP. Y yo, que la triste. Sí, Pero digo, está bien al final del día porque están también ellos verificando, me explico, y a mí también me sirve. Te digo, yo tengo la maña de guardar todos esos comprobantes. Si a lo mejor uno de los inversionistas, por lo menos ya sabes, es llegar con tu contrato, llegar con el tema de tus pagos. Si alguno no está, pues muy probablemente habrá manera de cómo revisarlo, pero pues si de una vez puedes ordenar tus cosas, está mucho sí, mejor, mejor. ¿no? Sí. Ok, ahora, yéndonos por el otro lado, ¿en qué casos? Y aclaro mucho que esto no sustituye el tema, este episodio no sustituye para nada el tema de una asesoría, porque estamos tocando muy por la superficie, si no tardaríamos probablemente 5 horas en dar un caso. Pero ¿en qué casos sí conviene probablemente buscar una negociación con la desarrolladora? ¿Y en qué caso ya no sería recomendable? Y desde tu perspectiva legal y probablemente irte a un juicio. Un caso en el que convendría llegar a un arreglo o llegar a una negociación con una inmobiliaria en caso de incumplimiento de ellos, hay que revisar puntualmente el caso, pero a lo mejor, por ejemplo, si le falta, si tienen un atraso de un mes, por ejemplo, pues a lo mejor esperar el mes, porque de que presentemos la demanda a que la admitan, el mes probablemente ya vaya a haber, Y algo, transcurrido. y es que fíjate que a mí me ha sucedido en la experiencia como asesor ver que hay algunas inmobiliarias que están trabajando, tú vas a la obra y están haciendo las obras, pero tuvieron algún retraso. Y por el otro lado, me ha tocado ver, ahorita me ocurren dos ejemplos muy claros. Una desarrolladora, vas al desarrollo y todavía no tiene el tema de la calle pavimentada, pero tiene un poquito más de 6 meses retrasada. Entonces yo ahí es donde digo a lo mejor, oye, inversionista, pues tú ya puedes ejecutar tu contrato y exigir el incumplimiento, ¿eh? O sea, legalmente lo puedes hacer. Pero como tú dices, oye, a ver, pues ya vas a empezar a construir, ya vas a empezar a hacer algo porque se va a llevar un tiempo en el cual se inicia la demanda, se admite y esto, que lo puedes hacer, pero si estás viendo que fue un retraso y que ya está en forma, oye, ya ves, está ocurriendo, pues igual y a lo mejor vale la pena acercarte con la desarrolladora y ver qué te puede dar incluso también. Sí, por ejemplo, inclusive si compraste una casa, por ejemplo, que te costó 3 o 4 millones de pesos, que ya está construida la casa, e independientemente de esto, te prometieron que la casa iba a tener vialidades ya pavimentadas y a lo mejor no ha sido pavimentada la calle, pues tú legalmente sí podrías inclusive rescindir tu contrato porque incumplieron en algo accesorio como es la pavimentación de la calle, pero ya no valdría la pena llevar un juicio para que te devuelvan 3 millones de pesos y a lo mejor les falta, a lo mejor, no sé, construir una cancha de tenis que va a estar a 3 o 4 calles de tu casa. Entonces hay que evaluar puntualmente cada caso en específico para ver si conviene llevar un juicio para recuperar toda tu inversión o a lo mejor darle una prórroga a la constructora. Ojo, obviamente formalizarlo legalmente donde se obligue a ahora sí en 1 o 2 meses concluir con lo que les hace falta, estableciendo una penalización. Fíjate, me entra la duda. En estos casos, tú puedes fungir como mi abogado para. O sea, porque una cosa, y a ver, ustedes que son de la comunidad de Jerry Medina, saben que nosotros siempre vamos a estar disponibles para tener este acompañamiento.
Y estar muy claros, ¿eh? O sea, mi lugar es muy claro al lado del inversionista. O sea, tú eres el que me paga a través del desarrollador. Entonces, al final, si un desarrollador no cumple, por eso es que muchas veces, ahorita tengo unos anuncios corriendo en las redes en donde les digo, meto las manos al fuego y obviamente verifico el tema legal. Pero una cosa es que yo verifique el tema legal y otra cosa que no está bajo nuestro control es si el desarrollador va a cumplir o no. Ahora bien, ojo, yo reviso y por eso no tengo a todos los desarrollos, porque si se atreven a incumplir, sabemos el caminito en el cual le vamos a decir, ahí te picheo, o que vayas con tu abogado y que las herramientas que tengas sean viables para poder ejecutar el tema del contrato. O sea, el tema del juicio, que eso también es importante, porque el otro caso que tengo, o sea, no yo lo tengo, o sea, tengo porque paso por ahí y lo veo, es un complejo de departamentos, voy a omitir la zona porque si no se van a dar cuenta muy rápido, que, a ver, cuando, de hecho, a mí me llevaron, o sea, no me llevaron, yo fui y preguntando, yo les decía, no, ya ver, en el tema de departamentos, vas a hacer un crédito puente, cómo vas a construir de la preventa. No, inversionistas ángeles. Ah, ok, perfecto. O sea, como, no un crowdfunding, pero sí una inversión privada. Y pues por alguna razón no lo comercialicé. En teoría este año se debe de entregar. Tú pasas por el terreno y el terreno está como nivelado en una primera parte por algunas cositas de madera y eso que le echaron mucho ruido en un principio. Yo creo que ahí sí vale la pena que ejecutes algo, ¿no? O sea, también es como de, oye, que inicies algo versus algo que ya está empezándose a construir. Sí, acá sería muy importante que previo a la firma del contrato se establezca un plan de trabajo en el cual se estipulen fechas de en tanto tiempo va a ser construido tu casa, en tanto tiempo las áreas comunes, en tanto tiempo se va O a sea, ser que te construida. clarifiquen. Sí, porque si se usa una fecha de cumplimiento genérica al final, nosotros tendríamos que esperar hasta esa fecha para demandar un incumplimiento. Entonces, si se especifica de forma previa los pasos y los tiempos en que se debe hacer todas las cosas, y yo veo que firmé hoy contigo y en un mes debiste de haber instalado las luminarias y en un mes no están, pues allá ya hay un incumplimiento tuyo que podría ya ejecutarse, ¿no? Y ojo, porque, perdón que te interrumpa, pero acá es tener en cuenta algo que dijo también el abogado. Tú vas a poder exigir tu incumplimiento, pero también recuerda que si fallaste en pagos, alguna cosita, cuando inicias estos procesos, la desarrolladora siento que va a buscar, ¿no? Es muy importante porque me encuentro con la problemática de el cumplimiento, la fecha que me debían de cumplir es en un año a partir de hoy, pero no han hecho nada, entonces dejo de pagar yo, porque no veo avances. Acá nos encontramos ante un incumplimiento del comprador, precisamente al no haberse estipulado las fechas en que la desarrolladora debió haber hecho todo lo que se obligó. Su única fecha de cumplimiento es al final, pero si yo desde hoy veo que no están haciendo nada y por decisión digo, dejo de pagar, yo estoy dejando de cumplir y la desarrolladora me podría demandar a mí como comprador. Entonces es muy importante nosotros nunca incurrir en incumplimiento. O rescindir el contrato, eso es lo que te puede hacer la desarrolladora, es más fácil para ellos. O sea, hay algunas desarrolladoras en donde a lo mejor no te devuelven el tema del enganche y te penalizan con el 50% de lo aportado. Sí. Hay otras desarrolladoras que te dicen, me puedo quedar hasta con el 70% del valor del terreno. Entonces, que al final, digo, te explico un poco el caso de los terrenos, por ejemplo, que yo tengo y de lo que normalmente lo que yo he visto que los desarrolladores, bueno, y también los departamentos, que los desarrolladores, fuera de poner un calendario de inicio de obra, esto, lo demás, ellos ponen una fecha final. Oye, entrega 2028, 2026. Y a lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿y cuándo? Ellos tienen hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche para entregarte. 12-1. Ya el primer minuto de enero del siguiente año, ya están en incumplimiento y si no te lo han entregado, podrían ya también ejecutar. Ahí es donde podemos también valorar, oye, a ver, estoy en mi plazo de financiamiento, todavía no lo he terminado de pagar, pero sí se está haciendo y a lo mejor
se atrasaron en algún momentito, digamos, tendríamos también que ver y valorar las cosas para saber en qué momento vamos a, pues sí, vamos a proceder. Digo, Algo. porque si tú dejas de pagar, en el problema te metes tú. O sea, sucede que normalmente como 12, 18 meses antes algunas desarrolladoras de terrenos empiezan a mover maquinarias. Tú puedes estar comprando, ahorita por ejemplo, si tú te acercas conmigo a comprar un terreno aquí en Yucatán, tenemos desarrollos con fechas de entrega, 2029 algunos, 2030, en 2026, pero están haciendo inicios de obra en algunos desarrollos que empezaron a comercializarse a lo mejor en 2021, 2020. O tú puedes decir, oye, ¿por qué mi desarrollo no pasa nada? Espérate, porque no es momento de que ocurra. Pero si tú, como por voluntad propia, dijiste, pues no te pago, ahí te metes en un problema. Y eso me lleva a, desde tu experiencia, ¿qué errores sientes que comete el inversionista durante este proceso de entre si me cumplen o no y voy a ejecutar el incumplimiento, que terminan debilitando el caso? Te queremos apoyar a que hagas una inversión de forma segura aquí en el estado de Yucatán. Para mí es muy importante primero la relación antes que la transacción. Por eso es que en estos últimos 4 años, junto con mi equipo, hemos estado apoyando a más de 1,500 personas a hacer inversiones seguras aquí en el estado de Yucatán. Y nuestro objetivo es poder apoyarte en todo este proceso, que puedas entender la inversión, pero sobre todo que podamos conocer cuáles son tus objetivos. Aquí abajo te vamos a dejar un enlace que te va a llevar con mi equipo y con un servidor para que puedas pedir información acerca de los diferentes terrenos que tenemos aquí en el estado de Yucatán. Y además tenemos aquí abajito, te va a salir también un enlace que te va a llevar al grupo privado de WhatsApp. El número está totalmente oculto, así que ten mucha tranquilidad al respecto. Y en ese grupo también vamos mandando información relevante y al momento, más rápido de lo que anunciamos en las redes sociales. Así que si quieres invertir o quieres estar en contacto con nosotros y saber qué es lo que está ocurriendo aquí en el estado de Yucatán, abajito en la descripción, en el primer comentario fijado, ahí te vamos a dejar toda la información. En primer lugar, esperar, ¿no? Hay mucha gente que ante el incumplimiento de la inmobiliaria entran en contacto inicialmente con gente del departamento de postventa que les dice que en un mes, que en 2 meses, que en 3 meses o en 6 meses pasa ese tiempo y no les contestan el teléfono o la comunicación, ¿no? Entonces, en primer lugar, el principal problema es que no deciden empezar con el proceso legal. Y en ese tipo de situaciones el tiempo apremia, porque mientras más pronto iniciemos nosotros nuestro juicio, mayor expectativa hay del cliente inversionista de recuperar su inversión, porque cuando te incumple ya una inmobiliaria, nosotros ya podemos iniciar el juicio y mientras más pronto iniciemos, más expectativas de notificarle el inicio de la demanda a la inmobiliaria tenemos. En ese momento conocemos cuántas propiedades tiene una inmobiliaria para eventualmente embargarles. Entonces, si nos esperamos hoy, si no empezamos hoy y me quiero esperar 6 meses a ver si ahora sí me cumplen, en 6 meses tenemos que ver si está localizable la empresa y en 6 meses tenemos que ver si todavía tiene propiedades. Entonces, el principal error del inversionista es no empezar ya, cuando el tiempo apremia. Amigo, y esta parte, hablando de esta situación, las demandas colectivas, ¿existen? ¿Funcionan? ¿Son viables en algún punto? Existe mucha confusión en ese tema de las demandas colectivas. No existe la demanda colectiva en materia mercantil en el caso de las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas y objetos distintos completamente y documentos fundatorios distintos. De manera más coloquial, una inmobiliaria le vende a 10 personas 10 inmuebles, llámese terrenos, departamentos distintos en 10 contratos distintos con 10 compradores distintos. No existe la demanda colectiva porque cada persona de esas 10 personas a las cuales les incumplieron, cada una va a reclamar prestaciones distintas. La persona 1 va a pedir que se rescinda su contrato de fecha 10 de
enero del 2024 y que le devuelvan 3 millones de pesos. El otro va a pedir su contrato de marzo y que le devuelvan 1 millón de pesos. Son cosas Entonces, individuales. no existe la identidad entre las prestaciones que se reclaman. ¿Cuándo sí podría haber una... Es lo que te iba a decir. Bueno, a ver, y entonces, todo este tema, digo, independientemente de la que conocemos y las que no, cuando te empiezan a llamar de demandas colectivas, agrúpense, vengan, ¿qué crees tú desde lo que has logrado ver que ocurre? Una mala asesoría legal. Una mala asesoría legal. Porque en materia mercantil, repito, tratándose específicamente de contratos con desarrolladoras, no existe la demanda colectiva. Si ¿Crees que uno los estén llevando a otra vía? O sea, inicialmente podrían presentar una queja colectiva en Ajá. Profeco, por ejemplo. es lo que creo que eso es, Sí. bueno, creo que eso es lo que... Que a la postre la Profeco va a dictar una resolución. Si no va la otra parte o la inmobiliaria no va, van a dictar una resolución en la cual se deja a salvo los derechos de las partes para que los ejerzan en la vía legal correspondiente. Y la vía legal correspondiente es el juicio oral mercantil que no necesita previamente acudir a la Profeco. Nosotros O sea, debemos accionar. es tiempo que en el timeline a lo mejor te hicieron ir a Profeco, Profeco resolvió y luego vas a ir al juicio oral. Sí, Digamos, lo que ha hecho, por ejemplo, el abogado Pablo, lo que entiendo es, tú te saltas eso de Profeco, te vas directo al sí, juicio porque- para tener cómo agarrar y... ok. Sí, porque al final de cuentas la Profeco va a multar a la desarrolladora. Sí, pero no le va a dar Nada, nada al inversionista. No van a dar Oye, nada de dinero. pero además inversionista, bueno, no sé si así ocurra, pero ¿sabes qué se me ocurre igual? O sea, porque me pongo a pensar, bueno, y estos abogados que, digo, que respeto mucho a todos, ¿verdad? Pero también no se vale ver la cara a la gente. O sea, estos abogados, ¿con qué finalidad lo harán? Porque a lo mejor a mí se me ocurre que igual y hasta piden una iguala, me explico. A lo mejor yo desde donde lo veo es, pues si lo ves como negocio, pues a lo mejor sí vas a cobrar poco, pero a muchos. Sí, Y al final lo vas prorrateando. Pues ya tienes tus mensualidades de un año aseguradas. O sea, que digas, oye, sí. pues me vas, porque a lo mejor también eso me gustaría, digo, esta pregunta no te la tenía acá, pero con el calor de la plática, sin decir montos, eso ya que cada quien su caso, porque también es cada quien tiene un caso particular. Pero lo que me gusta, que he visto contigo, que como que hasta el tema de los pagos, por así decirlo, los tienes bien claros y establecidos Sí. en qué momento se dan. Sí, ¿Nos exactamente. podrías hablar a lo mejor un poquito de cómo funciona esa parte? Sí, claro que sí. Yo cuando se trata de incumplimientos con desarrolladoras, mi estándar, la verdad, es un presupuesto en el cual yo cobro un porcentaje de recuperación, ¿ok? Con unos pagos previos que va a desembolsar el inversionista. Normalmente es un pago al inicio para comenzar con la elaboración de la demanda, un segundo pago cuando se fija la fecha de la primera audiencia preliminar y un tercer pago cuando se fija la fecha de la audiencia principal o de juicio, ¿ok? Dependiendo el monto del contrato o de la suma que se va a reclamar, es la cantidad de esos pagos que va a hacer el cliente. Y el porcentaje final es cuando el cliente cobre, yo cobro el porcentaje final descontándole los pagos previos que me haya realizado en su caso el cliente. Entonces, si al final, por el monto del contrato, yo al cliente le voy a cobrar un 15%, a ese 15% total se le descuenta estos 3 pagos previos. Al final, el cliente va a pagar un porcentaje total con unos pagos previos. Yo no soy afecto de cobrar igualas porque a mí me interesa que los juicios terminen rápido, ¿no? Entonces, no me gustaría que se preste a que al cobrar una iguala me interesa a mí seguir cobrando mucho más tiempo. Sino a mí lo que me interesa es que el juicio avance lo más pronto posible y si bien es cierto que esos pagos son superiores a una iguala mensual, al final de cuentas va a significar que el juicio avanzó mucho más rápido y el cliente va a acabar pagando exactamente lo mismo que con una iguala, que igual tienen un porcentaje en caso de éxito. Sí, que al final aquí, a mí que me gusta meter jiribilla, pero para que ustedes vayan viendo sobre todo y vayan sopesando, ustedes van a ser libres de ir con quien deseen, pero al final del día que por lo menos puedan tener las herramientas de poder preguntar incluso al abogado que sea de, oye, a ver, ¿cómo va a estar el tema?
Yo desde donde lo veo es, bueno, a mí me va a dar más confianza que a lo mejor tú lo veas con este sistema, porque por lo menos yo voy a pensar, bueno, pues quiere cobrar un porcentaje, sí, pues tiene que terminarme el juicio para que yo le pague el resto. Entonces eso también a mí me conviene. Si yo no cobro, él no cobra. Entonces va a buscar el sí cobrar versus a lo mejor el otro que nada más le estoy pagando su mensualidad, que ya lo meto a mi nómina y al final pudiera yo mal pensar y decir, bueno, pues a este abogado le interesa alargar lo más posible porque va a recibir no de uno, de varias personas. Pero bueno, y acá lo estamos poniendo los escenarios que pudieran existir. No estamos hablando de un caso en particular. Digo, el único caso en particular es el abogado que nos acaba de explicar cuál es su modus cuando vas al tema de la asesoría. Que incluso, a ver, la asesoría tiene un costo. Digo, no sé cómo lo haces cuando alguien te paga asesoría y luego usa tus servicios, Sí, por pero ejemplo, tiene un costo la asesoría. sí, sí, cuando pagan la asesoría y deciden contratar mis servicios, ese pago de la asesoría se toma como pago del primer pago pues de servicios profesionales. Inclusive de forma previa, si es una desarrolladora a la cual no conozco cuántas propiedades tiene, se le ofrece al cliente antes de que pague un juicio. Yo lo que le propongo es realizar una investigación en registro público de la propiedad para ver cuántas propiedades tiene la inmobiliaria a la cual le vamos a embargar y si tiene propiedades suficientes, que por lo general las inmobiliarias tienen propiedades suficientes porque a eso se dedican, a vender y a comprar. Hago esa investigación y si de todos modos, ya pagada la asesoría, ya pagada la investigación en registro público, deciden comenzar un juicio conmigo, estos pagos previos se toman como parte del primer pago de los servicios profesionales ya en juicio. Oye, amigo, en el tema hay varias preguntas que quiero como unificar, pero una de las cosas importantes también, todo es importante en este episodio, el hecho que el inversionista viva a lo mejor en otro estado, incluso en el extranjero, ¿cambia algo en el proceso legal? ¿Lo impide? Porque al final del día, ahí es donde ustedes también tienen que tener mucho ojo, inversionistas. Pero en los contratos muchas veces se establece el tema de la jurisdicción. Entonces, a lo mejor el inversionista piensa, oye, pues es que yo vivo en otro lado y chispas, tengo que ir a Mérida, esto. ¿Nos podrías hablar un poco al respecto? Sí, claro que sí. En el caso particular de los incumplimientos con inmobiliarias, el inversionista tendría que venir únicamente a la segunda audiencia en caso de que al contestar la demanda, la inmobiliaria o desarrolladora ofrezca la prueba de confesión a cargo del inversionista. Esto lo sabré desde muy al inicio que contesten la demanda. No ofreciendo la prueba de confesión, la otra parte, existe la seguridad de que el inversionista no va a tener que venir a las audiencias y yo puedo llevar las audiencias como autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio. Es un tecnicismo legal, pero el hecho de que viva fuera de Yucatán, llámese en otro estado de México o en el extranjero, no afecta en lo más mínimo. Lo que preparo o lo que hago yo con estos clientes, que ninguno de mis clientes de esas desarrolladoras famosas vive en Mérida, los inversionistas, lo que hago yo es me envían su contrato y comprobantes de forma digital, yo redacto la demanda, se los envío por correo electrónico, la imprimen, la firman, me la envían junto con el contrato y demás documentos que les pido. Me lo envían por paquetería y yo lo presento acá. No afecta en lo más mínimo en tiempos, en absolutamente nada que vivan fuera de Yucatán. Pues, famosas, pero no por lo bueno, ¿eh? No. Oye, digo, tenía algunas preguntas en cuanto al tema de el tiempo, pero quiero unificarlos un poquito, porque muchas veces a lo mejor se puede tener, a ver, yo tengo casos de personas que me han contactado un abril de 2024 y luego me contactan un mayo de 2025 y luego me contactan tiempo después que no toman acción y en algunas ocasiones a lo mejor se piensa como de, ay, es que demandar es tardado, ya no sirve o me va a llevar mucho tiempo. Y me gustaría, más que si es tardado o no, ¿qué pasa cuando el inversionista no actúa a tiempo? Cuando
espera demasiado? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias legales que puede tener esta persona por esperar demasiado tiempo? La consecuencia más que legal es que interpuesta la demanda, el primer acto judicial que se hace es notificar a la otra parte a juicio. Entonces, si nos esperamos mucho tiempo para empezar con a accionar el sistema legal, es que cuando intentemos notificar ya no vamos a saber si esa inmobiliaria que ya cayó en un incumplimiento general va a seguir teniendo sus oficinas donde estaba. En caso de que no tenga sus oficinas, que no tenga oficinas físicas, sí se puede hacer la notificación eventualmente por domicilio ignorado, pero Es más tardado y más costoso, ¿no? mucho más tardado y costoso, porque la materia mercantil es materia federal. Entonces habría que hacerle una notificación en un periódico de circulación estatal y otro nacional, y esa notificación va a acabar costando cuando menos 50,000 pesos. Nada más la Que notificación. al final siento que esto es como los seguros, en donde pongo, no sé qué tanto opera en esta parte hoy por hoy, que sí es verdad, o sea, le pudiera yo luego pedir Sí, gastos y cosas, sí. pero al principio tú lo tienes que soldar, Sí, o sea, tu persona afectada que quiere pedir el incumplimiento lo tiene que pagar. Sí, tú lo tienes que desembolsar y al final dictada la sentencia, en el rubro de gastos y cosas del juicio, metes la factura con lo que gastaste, pero es un dinero que ya tuviste que invertir Sí, claro. desde un inicio. Ok. Y en esta parte, ya para ir cerrando, dos preguntitas me quedan. La penúltima, sin mencionar nombres, ¿cuál ha sido uno de los casos más fuertes o representativos que te haya tocado llevar? ¿Y qué aprendizaje deja que pudieras compartirle a todas las personas que nos te están viendo? El caso más representativo que tengo ahorita, tengo aproximadamente 45 demandas en contra de una sola desarrolladora. Precisamente prometió varias casas en venta y no construyó, ni siquiera puso la primera piedra en muchas de esas casas. Y precisamente ha sido una experiencia para mí ver cómo mucha gente se ha ido por otras vías que no son las procedentes. Llámese quejas en la Profeco, denuncias por fraude, quejas o investigaciones en la unidad de investigación financiera, Demandas colectivas. demandas colectivas, métodos y procesos, mejor dicho, que al final no les va a devolver el dinero al inversionista. El único juicio que va a devolver el dinero al inversionista es el juicio oral mercantil. Que aquí estás dando algo que, ojo, porque yo digo, y siempre me gusta hacer esta acotación. O sea, te voy a decir algo, puede que tu abogado venga a ver este capítulo y ya escuchó esto que te está diciendo el abogado. Básicamente ya te dio el caminito. Digo, ojo, no experimentes con pellejo ajeno, porque me gustaría también que me dijeras un poquito qué ha sucedido con alguna de esas, si ha prosperado, si no ha prosperado, porque también siento que a veces la gente es como que quiere, no, pero yo ya quiero, ya, o sea, a ver, el proceso, o sea, vaya, es eso, un proceso Sí. que tiene sus etapas, pero ¿ha prosperado alguna de alguna manera o se ha ido, simplemente están todas paradas? ¿No? El juicio oral mercantil tiene el beneficio que es un juicio a comparación de otro tipo de juicios, es un juicio muy rápido, ¿ok? Estamos hablando que presentada la demanda, el único obstáculo es la notificación inicial a la otra parte. De ahí lo que comenté hace un momento en que es muy importante comenzar a la de ya para lograr esa primera notificación. Lograr esa primera notificación, estamos hablando que en 4 o en 5 meses yo ya tengo la sentencia definitiva. Ya Ok. concluye todo el juicio, ¿ok? Entonces es un juicio bastante ágil, bastante rápido a comparación de los demás, ¿ok? ¿Has tenido alguna sentencia favorable? Todas, porque desde un primer momento yo analizo la información que me da el cliente y si veo que existen unas altísimas posibilidades de éxito, es cuando ya le propongo al cliente comenzar con su juicio. Entonces, sí ya logré embargar y rematar o adjudicar propiedades de una desarrolladora muy conocida que incurrió en incumplimiento. Entonces, el cliente recupera su inversión en caso de que la desarrolladora no tenga cuentas bancarias
el cliente desde un inicio va a tener la certeza de que dicha desarrolladora tiene 100, 200, 300 propiedades, llámese bienes inmuebles, que en caso de que no paguen a lo que se le condena, de esas propiedades van a cobrar los clientes, y así ha sido el caso. Sí, que al final ya termina siendo decisión de la inversión. O sea, tú le pones los panoramas que tiene, ¿no? Y al final, porque, a ver, también al final no es como que la que te incumplió va a venir a lo mejor a pagarte a la buena, o a lo mejor y sí, no lo sabemos, Sí. pero a lo más viable, por eso al final del día se tiene estos procesos en donde un juez a lo mejor o una autoridad va a obligar, va a condenar y se siguen ciertos procesos. Sí. Por eso la importancia de hacerlo lo más rápido. Y por eso también distinguir, como en este pequeño resumen, distinguir, me están incumpliendo, pero de que de plano no hay nada, de que de plano están como viendo para qué huir y ya escuché algo, a lo mejor lo más viable es actuar. Eh, o si, oye, estamos incumpliendo en el sentido de que te vamos a entregar 2, 3 meses después, pues como que vale la pena ir meditando desde el principio, Sí. ¿no? Digo, que al final volvemos a lo mismo. Ojalá no utilicemos el contrato, pero que sepas desde el principio que existen diferentes vías. Este episodio lo hacemos tanto para los que están viviendo esa situación, tengan el caminito de a qué seguir y puedan, si está en Mérida, sobre todo la jurisdicción, pues puedan. Digo, independientemente, ¿tú actúas solo en Mérida o en, No. en todo el país? Porque te he visto que a veces viajas a diferentes estados. Sí, tengo aliados en Monterrey, en Guadalajara, en México, en Puebla, en Querétaro. Son Ay, básicamente en los centros de crecimiento inmobiliario sí, más sí, importantes. sí. Y la última, amigo. Si tuvieras que darle un solo consejo legal a alguien que va a invertir en un terreno o inmueble, ¿cuál sería? Que busquen y paguen la asesoría. La asesoría de calidad cuesta, que contraten a un abogado con experiencia o especializado en temas inmobiliarios como a ti, para que el fin sea reducir todas las posibles contingencias que en un futuro puedan ocasionar. ¿Ok? A final de cuentas, el abogado que da la asesoría informa al cliente de todo lo que puede pasar o todo lo que pudiese ocurrir, atendiendo al contrato que se le presenta. Entonces, la recomendación fundamental es que paguen y se asesoren con un abogado especializado en el tema. Y llegado el incumplimiento, que esperemos que no llegue, pero son cosas que no podemos controlar nosotros, es contraten a un abogado especializado en materia mercantil. A mí me ha tocado ver, Jerry, hay expedientes en contra de inmobiliarias, expedientes en contra de desarrolladoras que no van a proceder. Me ha tocado ver muchos juicios ordinarios civiles, juicios inclusive ejecutivos mercantiles, juicios ordinarios civiles, juicios ejecutivos mercantiles en curso en contra de desarrolladoras, que yo garantizo que al final, en 2 o en 3 o en 4 años que terminen ese tipo de juicios, la sentencia es que no van a proceder esos juicios. Entonces, el inversionista ya va a haber desperdiciado 3, 4 años de su tiempo, 3, 4 años en abogado, en un juicio que desde ahorita les aseguro y garantizo que no va a proceder. Y cuando terminen esos 3 o 4 años, van a tener que ir con un abogado especializado en materia mercantil. Y en ese punto es ver o averiguar si todavía existe la inmobiliaria 4 años después, cuántas cuentas bancarias tiene 4 años después, cuántas propiedades tiene 4 años después. Entonces, lo fundamental es buscar la asesoría legal antes de firmar el contrato, porque todo contrato que parece muy, muy bueno, no lo es. Y yo creo que al final del día sí incitar los inversionistas a que, si bien es cierto, como hemos insistido, no nos encantaría que suceda un escenario como este en el tema de algún incumplimiento de contrato. O sea, sí es importante que sepan que, a ver, su inversión no está perdida, y yo puedo entender porque he vivido ese sentimiento de frustración de decir como que la regué o sentirme mal, pero no está todo perdido, y mientras más rápido actuemos bajo las vías legales, que por eso cuando invertimos
por lo menos los que invierten conmigo, busco asegurarme de que tengan esta herramienta con la cual ejecutar el contrato o esta herramienta que le podamos pichar a algún abogado y pudiera, bueno, pasar para los que no entiendan qué es pichar y puedan entender un poquito más. Dense cuenta de cómo él habla y cómo yo hablo. Yo ya estoy más... digo, yo fui notarial, no fui litigante, pero al final que pudieran entender que sí existen los medios. Si te parece y me lo autorizas, me gustaría dejar tanto a lo mejor una especie de código QR y un enlace para que lleve directo a tu WhatsApp, claro que sí. pero que nos pudieras dar la indicación de a lo mejor cómo es el sistema para contactarte. Les voy a dejar una liga, no le muevan nada, para que tenga un texto y sepa el abogado que vienen de acá del episodio. Pero van contigo y qué es lo que pueden encontrar. Primero en el tema de una asesoría, ¿qué podrían encontrar? En el número que vas a proporcionar, yo lo atiendo personalmente. Si no contesto inmediatamente es porque estoy en una audiencia, en alguna cita, pero yo personalmente atiendo a todos mis clientes. Agendo una cita para asesoría en el cual me exponen todo el asunto, todo su caso. Yo les hago distintas preguntas encaminadas para ver la viabilidad y el porcentaje de éxito de su asunto. Si yo veo que tiene una alta probabilidad de éxito el asunto, así se lo hago saber al cliente. Si veo, porque me ha tocado que el cliente no tiene siquiera el contrato o no tiene sus comprobantes de pago, yo soy el primero en decirle que no vale la pena iniciar el juicio. O si veo que la otra parte a la cual vamos a demandar no tiene propiedades, yo prefiero decirle no vale la pena iniciar el juicio porque al final de cuentas voy a conseguir una sentencia en la cual se condene a la otra parte a devolverte el dinero que invertiste. Pero si esta otra parte no tiene cuentas bancarias, no tiene bienes inmuebles a su nombre, la sentencia no te va a servir de nada. Entonces, yo analizo cada caso concreto y doy mi opinión, inclusive que sea no iniciar un juicio, aún y que a mí me representaría trabajo. Prefiero decirle al cliente, no inviertas más en algo que no vas a ver un retorno. Ok, y pues obviamente que sepan que al final del día esta asesoría tiene un costo, pero ya eso lo pueden platicar con el abogado. Yo siempre hago lo que recalco. El abogado incluso en su WhatsApp está padre porque es como tienen puestos los horarios en los cuales trabaja y es más fácil creo que le escriban, que no manden audios y que no le marquen, porque al final puede que estuviera en una audiencia y probablemente no te va a contestar en ese momento, pero que sepas que no es porque no quieres, sino porque al final él ya tiene sus propios procesos. Algo que consideres que no te pregunté y consideras que es importante que sepan o consideras que hemos cubierto por lo menos un buen inicio del 2026 con este episodio. Hemos cubierto un buen inicio, digo, para resumir todo el episodio, es antes de firmar un contrato, que te contacten a ti para que lo analices y ver todo el tema jurídico y legal antes de obligarnos como inversionistas a comprar una propiedad. Llegado, en su caso, el momento de incumplimiento, es contratar a un abogado especializado en materia mercantil para iniciar ya, porque el tiempo es determinante en este asunto, porque las inmobiliarias, al momento de que empiezan a incumplir generalmente, desaparecen y ya no se les logra encontrar o comienzan a insolventarse, entonces el tiempo apremia. Se hace más tardado. Sí. Y a final de cuentas es promover el juicio ya. A final de cuentas, cuando pague la inmobiliaria o cuando se rematen sus propiedades o te las adjudiques, en la mayoría de los contratos se pactan penalizaciones, además de el tema de los daños y perjuicios, que en materia mercantil es del 6% anual. Entonces, a final de cuentas, incluido mi porcentaje de honorarios, al final de cuentas, ya descontado mis honorarios, el inversionista acaba recuperando una cantidad o muy similar o inclusive superior a la que invirtió. Entonces, el tema de las penalizaciones a cargo de la parte demandada, en este caso inmobiliaria, ayudan a solventar en cierta medida el pago de los honorarios legales. Sí hay que hacer una inversión porque es mi trabajo, pero a final de cuentas el inversionista va así, de esta forma, recuperar su dinero y patrimonio.
Muchísimas gracias, amigo, Gracias por a estar ti, en el David. episodio. Gracias. Muchas gracias. Al final, la verdad es que sí, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que al final del día tienes mucha chamba y por haberte dado este espacio, que para mí es muy importante, por ya tenerte de forma recurrente. La verdad es que en esta parte de los aliados, como les dije, prefiero a un aliado que ya vivió y que está viviendo esas batallas en el juzgado a que alguien que vaya a experimentar y que experimente con tu pellejo. Entonces, si algo te hizo sentido, también déjanos en los comentarios y a lo mejor algún tema o lo demás. Si de plano, oye, comparte este episodio también, si a alguien consideras que le puede interesar. Y si quieres contactar al abogado, pues te voy a dejar, revisa bien los enlaces en la descripción. Te voy a dejar en el primer comentario fijado para que solo le des clic y te lleve al número del abogado y pues que le digas tu nombre y que puedan agendar lo que tengan que agendar. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Ya te vieron salir los anuncios si quieres invertir de forma segura aquí en Yucatán en un terreno. Ya te habrán salido cómo unirte, cómo contactarnos. Encantados te vamos a poder apoyar.